Bueno, un saludo cordial a todos los que están escuchando este video. Mi nombre es Jenny Liliana Ruiz León, licenciada en matemáticas, y quien me acompaña, mi compañera Milena Aguilar Carrillo, licenciada en lengua castellana. Vamos a presentar un trabajo, una investigación que se dio para obtener el título de Magíster en Educación, en educación, en Aplicación tecnología, en aplicación de tecnologías para la educación. Nuestro trabajo se tituló Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de noveno grado a través de una estrategia didáctica virtual inmersiva con el apoyo de tecnologías de realidad aumentada en relación al contexto y demostración del teorema de Pitágoras. Gracias, Jenny. Buenas tardes. Nuestro planteamiento del problema se centra entonces de esta manera en el análisis de la prueba de lectura crítica, ya que es en esa área donde se analiza de alguna forma la capacidad de pensamiento crítico que tienen nuestros estudiantes. De este modo, conforme a las teorías encontradas, entonces tenemos que el pensamiento crítico se toma como una competencia básica para los seres humanos, ya que de esta manera participan activamente en la sociedad donde el conocimiento es una fuente de desarrollo. En torno entonces a la investigación tuvimos en cuenta la estadística que podemos observar para el momento de toda la investigación. En torno a las pruebas PISA 2018 encontramos que Colombia obtuvo un total de 487 puntos de los 600 totales, ubicándose en el puesto 58 frente a países latinoamericanos, y en el área de lectura crítica obtiene un total de 412 puntos, lo cual en cuestión de análisis para la OCDE arroja que tan solo un 50% de estudiantes pueden alcanzar el nivel 2 y tan solo un 1% podrían llegar a alcanzar los niveles 4 y 5. También en cuestión de estos resultados, pues de tener en cuenta que muchos estudiantes tienen poca capacidad reflexiva y crítica frente a las lecturas abordadas, y es preocupante que esto cierra en términos de oportunidad las posibilidades para las generaciones actuales, teniendo en cuenta que las tecnologías están avanzando a gran escala. En cuestión del ICFES a nivel nacional 2021 obtenemos un total de 53 puntos en lectura crítica de 100 totales, y esto pues nos deja a mitad del camino y genera una correspondencia con los resultados a nivel internacional. En términos de la institución educativa en la cual desarrollamos la investigación, encontramos que en lectura crítica con un 63% los estudiantes en su gran mayoría se ubican en un nivel 3, lo cual pues es bueno para la institución, pero como conclusión pues tenemos que igual seguir trabajando por mejorar los resultados. A tener en cuenta también que para nuestra investigación el área de matemáticas como anfitriona también es digna de observar sus resultados, donde tenemos 61 puntos y en cuenta que de acuerdo al enfoque del pensamiento crítico, pues es importante que todas las áreas tienen que ver con el desarrollo de este pensamiento y no corresponde a una sola. Por eso entonces, en cuanto a la teoría, tenemos que el pensamiento crítico es un pensamiento rector sobre todo otras clases de pensamientos y que su desarrollo para los expertos en la materia es un potencial que representa mejoramiento en la acción misma del pensar. En este orden de ideas, entonces, pudimos nosotros llegar a la formulación de nuestra pregunta de investigación, el cómo poder desarrollar pensamiento crítico a partir de una estrategia didáctica vinculando el contexto y la demostración del teorema de Pitágoras apoyada con tecnologías de la realidad aumentada. Para ello tuvimos en cuenta que factores muy elementales en nuestra investigación arrojan que es importante tener en cuenta y hacer una reflexión en la forma como estamos enseñando actualmente y la necesidad de articular nuestras prácticas pedagógicas a partir de la acción del maestro en lo que es el panorama educativo según Tamayo 2015, y también tener en cuenta que las matemáticas han sido relegadas a métodos conductistas
Esto ha generado exclusión en la mayoría de los estudiantes o el fracaso escolar que se atribuye también a la falta de interés de los mismos. Aquí es importante también notar que nuestra investigación toma un enfoque donde el maestro cumple un rol importante, las matemáticas también se hacen importantes y la escuela tiene una corresponsabilidad juntamente con el maestro. Así pudimos entonces establecer nuestros objetivos partiendo del desarrollo del pensamiento crítico a partir de la estrategia didáctica, vinculando el teorema de Pitágoras y apoyada con tecnologías de la realidad aumentada como objetivo principal. Se desglosan 5 objetivos más en orden ascendente, en el cual los 2 primeros hacen referencia a lo que es el diagnóstico, donde pretendemos identificar las disposiciones y aptitudes mentales con que cuentan las estudiantes, para luego poder analizar y fortalecer lo que está débil. El segundo, describir la percepción que tienen ellas acerca del uso de las tecnologías. Y el tercero, uno de los más fundamentales, el diseñar la estrategia didáctica teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico que sea totalmente inmersiva, y para ello empiezan a aparecer 3 aplicaciones de realidad aumentada que en su momento las vamos a desglosar más adelante. El cuarto objetivo, implementar la estrategia ya diseñada como tal. Y por último, tenemos analizar todos los resultados que arrojan y cómo avanzó el proceso en cuanto al desarrollo de pensamiento crítico. Bueno, ¿qué bases teóricas se tuvieron en cuenta inicialmente? Relacionadas con categorías sobre motivación, aprendizaje significativo, herramienta tecnológica y el teorema de Pitágoras. Evidentemente, pues todas las investigaciones en relación a este tipo, a estas categorías, pues tenemos a unos autores que se resaltan en darle la importancia a las demostraciones, esto relacionándolo con el teorema de Pitágoras, ya que las demostraciones aportan o contribuyen al desarrollo de operaciones mentales. Esto nos aporta Conde y Fontalvo en relación a López, pues hace énfasis en la formación o la importancia de la formación de estudiantes críticos a partir de realizar diferentes preguntas. Y autores como Gascón, Neira, Moral y Prendes generan o resaltan la importancia en sus investigaciones de aprovechar la gran motivación que genera herramientas tecnológicas como de realidad aumentada. Iniciando con estas bases, ya aterrizamos la investigación, entonces a enfocar más análisis de documentos acerca del aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, ya el uso de la realidad aumentada y las fases de Van Hill relacionadas con el tema del teorema de Pitágoras. La diapositiva que en este momento están observando sustenta cada una de las categorías que se construyeron para el análisis de información. Entonces, por ejemplo, para el aprendizaje significativo tenemos el apoyo de Carranza y Caldera, y acá estarían las diferentes categorías que se utilizaron. Entonces, de esta forma podemos interpretar esta información, dentro de la cual también queremos resaltar los autores en relación al pensamiento crítico, como son Fashion, en relación a las categorías que propone sobre disposiciones mentales y habilidades cognitivas de un pensador crítico, y Paul y Ender, los niveles de pensamiento crítico que debe tener un ser humano. Conclusión, entonces, por un lado vamos a tener en relación al pensamiento crítico habilidades y disposiciones, como lo pueden ver a su izquierda, y los niveles que van de manera ascendente, desde el nivel 1 conocer hasta el último nivel 6 que sería evaluar. En este orden, entonces, llegamos a la metodología, teniendo en cuenta que la investigación aplica el método mixto, recolectamos datos cualitativos y cuantitativos, haciendo entonces de manera simultánea para hacer un análisis de información cruzada partiendo de un diseño de triangulación concurrente.
Así entonces tenemos en este gráfico la síntesis de nuestra metodología, partiendo de la partecita naranja, donde tenemos una primera etapa que hace referencia a la descripción y al contexto. Aquí aplicamos los primeros 3 instrumentos de recolección de información que fueron elementales. Partimos de un pretest para identificar las etapas de desarrollo de pensamiento crítico en la cual estaban los estudiantes. Luego aplicamos un CHAEA Junior, que es una herramienta que se aplica en procesos de investigación para definir los estilos de aprendizaje, y por último se tuvo en cuenta la encuesta inicial para mirar la percepción que tenían los estudiantes acerca del uso de las tecnologías. Seguidamente la etapa del diseño, en la parte verde, que nos permite entonces enfocarnos en la selección de las herramientas tecnológicas de realidad aumentada a utilizar, el diseño como tal de la experiencia inmersiva articulado con el modelo ADI para poderlo estructurar, y esto nos lleva a tener en cuenta como ejes articuladores el aprendizaje significativo, las fases de Van Hill, del aprendizaje según Van Hill, y el rol del maestro como un aspecto bastante importante en ese proceso de orientación. Seguidamente, en la etapa de implementación, tenemos la aplicación de la estrategia, donde pretendemos el desarrollo de lo que es el pensamiento crítico. Se caracteriza por 4 etapas fundamentales dentro de ella misma. Una es la motivación, el cuestionamiento, el incentivación al diálogo y por último el trabajo colaborativo. Esta etapa se caracteriza porque dentro de ella recurrimos al uso de las guías que fue necesario diseñar para poder llegar al desarrollo de lo que era la aplicación y las demostraciones del teorema de Pitágoras. Y esto nos lleva a la etapa de análisis finalmente, en donde se hace una organización y análisis de toda la información. Las guías aquí fueron un insumo esencial para poder hacer este análisis, y a partir de todo esto se logra hacer la validación de la hipótesis que se establece en el pensamiento crítico, posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico desde la estrategia didáctica vinculando el contexto de demostración del teorema de Pitágoras, apoyada en tecnologías de la realidad aumentada, dándole entonces con estos aspectos el cumplimiento a la posibilidad de estrategias didácticas para desarrollar pensamiento crítico y para asimilar también nuevos conceptos. Bueno, ¿cómo fue ese diseño y desarrollo de todas las actividades que se desarrollaron? Inicialmente hay que tener en cuenta que partimos de unos estilos de aprendizaje eh, que caracterizaban a los estudiantes. Habría que tener en cuenta todas las oportunidades de aprendizaje que se nos iban dando en esos momentos en relación a estar planteando preguntas adecuadas para el desarrollo del pensamiento crítico. Eh, Tener en cuenta el gran potencial que tiene esta herramienta de realidad aumentada y sin desconocer su relación en el tema de matemáticas, más específicamente geometría. ¿Qué se puede ver en este gráfico? Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta el modelo ADI, que es un modelo planteado para recursos educativos digitales, para el uso de los mismos? Entonces, tenemos acá las fases que es información, orientación dirigida, explicitación y orientación libre. Y lo que hicimos fue tener como un contraste con lo que planteaban los autores del desarrollo, sugerían los autores del desarrollo del pensamiento crítico y las fases de Van Hill. Junto con esto, en medio, debajo de la flecha, podemos observar cuáles fueron los, las herramientas digitales de realidad aumentada que se utilizaron y bueno, esta que está acá, que es propia de matemáticas, que es GeoGebra, que no es de realidad aumentada, pero pues igual se utilizó. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que tenemos es en relación a la escuela pitagórica, en donde se utilizó la herramienta CoSpace a partir del uso o con el apoyo del cubo Merge, en donde se tenían en cuenta la activación de conceptos previos para Van Hill y
desarrollos en relación al pensamiento crítico sobre el que el estudiante habla y reflexiona, habla y reflexiona sobre sus propios pensamientos. Entonces, este gráfico, que no, pues no, por temas de tiempo se está abordando tan específicamente, pero que sí se puede entender como manera, de qué forma se puede interpretar para el tema de la intervención que se realizó y el previo diseño. Esta parte, este gráfico hace una explicación o se trata de incluir todo lo relacionado con la parte pedagógica, o sea, como dirigido a un docente para que se entienda un poco más de todo lo que se trabajó. Y ya para presentarlo a los estudiantes, pues les presentamos una infografía llamada Pitágoras Virtual, donde está el planteamiento de los objetivos, cada una de las fases de nuestras actividades, en donde se daba el paso a paso para ingresar a cada una de las actividades presentes. Y como insumo para poder analizar la información están las guías académicas, en donde las estudiantes iban escribiendo cada una de las cosas que se les podía preguntar. Es importante que este símbolo que está acá en relación al desarrollo del pensamiento crítico, cada una de las guías lo contiene, en donde se hacían preguntas relacionadas con la parte que hace un momento se mencionó del pensamiento crítico, en donde lo más importante para nosotras fue hacer procesos metacognitivos de lo que habían aprendido. Y por otro lado, en relación a las fases propuestas, cada una de las guías tiene su icono identificado dependiendo de la fase que estábamos trabajando con las estudiantes en las respectivas guías. Este es un- la parte como se ve La la plataforma. herramienta, la plataforma de MetaClass en el celular. Entonces acá está para poder crear el avatar y a partir de un avatar, pues uno desarrolla las diferentes actividades que se puedan presentar. La otra herramienta importante fue CoSpace. Acá está la parte, cómo se puede observar CoSpace tanto en el celular como en el computador y los cubos que se construyeron con las estudiantes para poder hacer uso de esta herramienta o este escape room que se diseñó con la herramienta de CoSpace. Por último, otra importante herramienta que se utilizó de realidad aumentada fue Object Beaver. En Object Beaver, pues hay una gama, una galería de diferentes recursos. Nosotras elegimos galerías en relación a sólidos para que las estudiantes pudieran manipular, interactuar con ellos y abordar una de las guías. Acá se nota cómo utilizando el cubo pueden a partir con su celular poder explorar. Aquí podemos observar también cómo Metaclass Studio nos permitió la creación del avatar, que fue fundamental porque en la etapa inicial era el encargado de generar la suficiente motivación. Y podemos observar aquí cómo el avatar, a partir de marcadores que las estudiantes podían enfocar con sus dispositivos, podían interactuar con él y él era el encargado de guiarles y orientarles en todo el proceso de exploración de la escuela pitagórica como tal, de todo el contexto. En cuanto a CodeSpace, fue posible crear el skate room y hacer una recreación del ambiente de Atenas. Aquí podemos ver el templo. La aplicación permitió llevarlo en 3D, las estudiantes a través del cubo, haciendo el enfoque, como nos explicaba Jenny, podían interactuar con él, hacer todo un recorrido por el espacio virtual y en la medida que iban avanzando podían ir despertando a los pensadores, por eso la actividad se llamó así. En la medida que interactuaban también, cada uno de los personajes les permitía encontrar una serie de desafíos que las estudiantes debían ir solucionando a su vez. Entonces observamos cómo ellas interactúan
con estas aplicaciones que la verdad fueron muy buenas. Bueno, es importante resaltar que en esta parte del inicio lo más importante para la investigación era pues generar una motivación en relación a que les interesara aprender lo que se les estaba mostrando. Y en la escuela pitagórica, a partir del CoSpace, Despertando Pensadores, pues se pretendía tener un espacio de trabajar conceptos previos de los estudiantes. Acá tenemos pues cómo los estudiantes a partir de marcadores utilizando MetaClass iban ingresando a cada una de las indicaciones que se les estaba dando y acá en relación a la escuela pitagórica, cómo iban explorando con el cubo Merge. Bueno, ¿qué obtuvimos después de toda la aplicación de la intervención? Recordemos que una parte del pensamiento crítico es el componente cognitivo. De todos los aspectos del componente cognitivo, resaltamos los tres últimos, que son inferencia, explicación y autorregulación, porque podemos ver la comparación entre el pretest y el posttest, de acuerdo a lo que se les aplicó a los estudiantes. Entonces, acá podemos observar un alto incremento en la inferencia, en la explicación y en la autorregulación. Los tres primeros, pues no hubo como un incremento significativo, incluso en la interpretación bajó un poco. No pudimos detectar exactamente a qué razón se llevó o por qué razón se dio esta parte, pero entonces sí queremos resaltar en esta parte de inferencia, explicación, autorregulación, cómo va creciendo o incrementándose a medida que en las guías se les hace a las estudiantes estar reflexionando constantemente de los procesos de aprendizaje que se llevaron a cabo. En relación a las aptitudes mentales, ya se presenta esta tabla que nos va a explicar Mile. Las aptitudes mentales tienen que ver con la parte conductual. Entonces, hicimos un contraste entre los resultados del pretest y el posttest, teniendo en cuenta cada uno de los ítems que se valoraba, y observamos en el margen derecho, resaltamos con color azul todos los aspectos que subieron el resultado, fueron calificados o arrojaron un resultado mucho mejor al aplicar el posttest. Los de color rosadito que tenemos, aunque bajaron, igual no afecta la investigación en forma negativa porque, como lo dije, son conductuales y muchos de estos ítems precisamente tienen que ver con partes pues, de la conducta de las estudiantes. Los que resaltamos aquí con rojo indican el incremento, que es bastante alto el margen en alguno de ellos, y que para los resultados de la investigación pues fue demasiado bueno haber obtenido este contraste. Tal vez en esta parte del el bajo que se ve acá, fíjense que tenemos acá rompe paradigmas. Puedo construir mi conocimiento de forma individual y dinámica. Entonces, de pronto es algo que falta trabajar más con las estudiantes. Entonces, también lo que nos comentaba Milady, no necesariamente tiene que, pues, abordar todo, pues, seguramente si uno va a profundizar más, pues va a poder encaminar mucho más esta parte. En relación al análisis de resultados de tecnologías aumentadas, entonces, ¿qué parte de realidad aumentada? Lo que más reconocen los estudiantes de utilizar estas herramientas es la motivación y lo que genera concentración en ellas. O sea, es decir, un estudiante al sentirse motivado va a querer aprender como más a gusto, entonces va a poner toda su concentración y atención en las actividades que se desarrollan. Digamos que esta parte motivacional de realidad aumentada las atrapa a cualquier estudiante y se va encaminando a todo lo que se puede ir orientando.
Y bueno, también reconocen que pues se les facilita aprender, les parece divertido, didáctico. De las tres herramientas, la que más les gustó fue CoSpace. eh, Ujú. Seguramente fue por el escape room que se diseñó, sin desconocer que las demás también les gustaban. O sea, pero pues si tenían que elegir una, elegían CoSpace por la facilidad de manejo, la dinámica, la visualización del ambiente y la interacción que tuvieron con esta herramienta. Ya enfocados en las categorías que se construyeron de realidad aumentada, pues las estudiantes reconocen pues la mayor aquí en cuanto a la interactividad. Fíjense que la parte azul están pues muy de acuerdo con lo que proporciona la herramienta, que es interactividad, retroalimentación sensorial, inmersión y este mundo virtual en donde ellos pueden explorar diferentes situaciones sin necesidad de tenerlas o visitar, digamos, en el caso de la escuela pitagórica, poder tener una parte de inmersión sin necesidad de estar en sí en esa época. En cuanto a las guías académicas, para poder llegar a estos resultados, fue necesario, conforme a los niveles del pensamiento crítico que nos especificaba Jenny anteriormente, diseñar una rúbrica que la pueden observar al lado derecho. Cada uno de los recuadros de color es un nivel, está acompañado por un objetivo, un indicador y se dio un valor conforme al sistema de evaluación de la institución. Luego de haber desarrollado todo el proceso para hacer el análisis, se elabora, teniendo en cuenta estos valores, se hace una revisión exhaustiva de cada una de las guías que desarrollaron las estudiantes, se da la valoración y eso nos permite generar el gráfico que está al lado izquierdo, donde vemos cómo van avanzando en la medida de estos niveles de pensamiento crítico, desde la guía número 1, que nos habla de tener un conocimiento simplemente por información, luego la exploración de la escuela pitagórica, donde se hace una comprensión de todo el contexto, luego viene una etapa de análisis de áreas, donde aplicamos los niveles 3 y 4, precisamente interviene aquí el análisis, seguidamente el nivel de sintetizar, donde ya exploramos de pronto las demostraciones de Pitágoras un poco más profundo a través de las guías precisamente. Y por último está la evaluación, donde se presentan situaciones y esta parte pues se hizo más como en trabajo colaborativo a partir de conversatorios, fue una construcción de pronto más grupal. Entonces aquí observamos pues este resultado de las guías académicas a partir de todo el proceso. Por último, entonces tenemos las conclusiones. Hemos trazado conclusiones a partir de los objetivos, la metodología y las tecnologías de realidad aumentada. En cuanto a los objetivos, nos fijamos en la parte del pensamiento crítico, donde fue posible establecer de manera inicial, conforme al objetivo 1 precisamente, ¿qué tenían los estudiantes inicialmente en el tema de las disposiciones y las aptitudes mentales? ¿En qué estaban más débiles? Y eso nos dio claridad para establecer qué se debía fortalecer en la etapa de implementación de la estrategia. Además de eso, en cuanto a las tecnologías y la realidad aumentada, nos permitió conocer inicialmente que a pesar de que los estudiantes cuentan con unos recursos y tienen acceso a las tecnologías, no había un conocimiento pleno sobre ellas ni una interacción en los espacios de clase, no se sabía nada sobre la realidad aumentada y tampoco había una expectativa ni una motivación de poder desarrollar clases con estas herramientas. Al final se pudo constatar, como lo vimos ahora en los resultados, que hay una percepción diferente, se aumentó el concepto, se mejoró y se aumentó el vocabulario en torno a las tecnologías y sobre todo a la realidad aumentada. También en cuanto a esta parte tecnológica, pues fue muy grato poder desarrollar la experiencia y a través de esta articulación de las aplicaciones que utilizamos con elementos como los marcadores, el cubo,
con la aplicación que se tuvo que descargar por parte de las estudiantes para poder interactuar con el cubo y toda esta parte, nos permite constatar todas las bondades de estas herramientas y también tener en cuenta que esto se convierte en un insumo para otros docentes y abre la posibilidad que se apliquen estas estrategias en otros escenarios. En cuanto a la experiencia inmersiva, pues nos permite también constatar que es posible a través de actividades totalmente virtuales desarrollar panoramas y escenarios donde los estudiantes realmente pueden, porque aquí fue necesario que ellas aplicaran su autorregulación, se evidenció durante el proceso y esto permite notar que las herramientas virtuales nos permiten generar esos espacios inmersivos virtuales donde es posible desarrollar el pensamiento crítico como tal. Bueno, en relación a la metodología, indudablemente el rol del docente es bastante importante, ¿sí? Y dentro de este rol que puede desempeñar el docente, la importancia de elaborar las preguntas en las fases de aprendizaje propuestas. Entonces, para nosotros lo enriquecedor de esta propuesta es poder unir no solamente unas fases en relación a lo que se propone del uso de los recursos educativos digitales, sino también en la parte de geometría con las fases de Van Hill y la parte de todo lo que se debe tener en cuenta para poder desarrollar pensamiento crítico. Entonces, estas fases de aprendizaje son bastante importantes, llegar a unirlas y que el rol del docente, el profesor, sea consciente de todo lo que nos puede sugerir estas investigaciones, porque pues aporta o da una visión más amplia de qué preguntar, qué hacer, cómo hacer, porque pues es la forma en cómo se ha investigado que piensan los estudiantes. Entonces es bastante importante ese rol. En relación a las tecnologías de realidad aumentada, pues evidentemente la implementación y diseño también requiere una buena apropiación, no solamente es tenerlas y ya, sino saber cómo aplicarlas y potenciar cada uno de los aspectos que nos brindan estas herramientas con el fin de llevar a cabo, pues, el desarrollo del pensamiento crítico en nuestro caso. Bueno, con estas conclusiones finalizamos. Esperamos que a grosso modo pues hemos intentado comunicar toda esta experiencia tan enriquecedora que fue para nosotros en relación al pensamiento crítico, dos áreas que también casi nunca se está pensado en que se unan, matemáticas y lengua castellana, y pues cómo aporta la una a la otra para trabajar transversalmente. Y de tener en cuenta, Jenny, como aporte que ahora que tocas el tema de nuestras dos áreas, cómo se unen en este proceso, fue precisamente uno de los resultados más importantes que arrojó nuestra investigación también, cómo el pensamiento crítico corresponde a todas las áreas del conocimiento y no es dependencia o responsabilidad de una única área en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Gracias.